Queridos amigos, con mucho entusiasmo estamos dando comienzo a esta nueva edición de su programa Café Cargado. Tenemos unos invitados de lujo en el día de hoy. Vamos a tener controversia, por cierto. Vamos a estar en un contacto también con nuestro café convencional, con Marcela Cubillo. Y por supuesto, con el rico café Potenza que nos trae nuestro querido amigo Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Checho. Muchas gracias. ¿Viene rico el cafecito hoy día? Como siempre. El cargado viene muy cargado, ¿eh? Quiero decirte al tiro. Bueno, hoy día, querido amigo, más que un editorial, quiero hacer una pregunta. ¿Sabía usted que el Estado de Chile lo tiene condenado igual que a muchos delincuentes? Sí, porque hay jueces que si usted hace un portonazo, le dan como pena o como medida precautoria arresto domiciliario nocturno. Si va curado y atropella a un peatón con resultado de muerte, ¿sabe cuál es la pena? Arresto domiciliario nocturno. ¿Lo había pensado? Bueno, todos los chilenos decentes, aunque no hayamos cometido ningún delito, estamos hace 2 años con la misma pena, arresto domiciliario nocturno. Con la única diferencia que como la pena no se la da un juez, sino que se la da el Estado, se llama toque de queda. En esto sí que está mal pelado el chancho. ¿Cómo va a ser posible que las personas que cometieron delitos graves tengan igual castigo que el resto de los chilenos que no hemos hecho nada contra la ley? Me imagino que usted estará pensando, sí, pero son cosas distintas, porque el toque de queda es por un tema sanitario. Es cierto, y les concedo el punto. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la pena para los delincuentes si solo lo obligan a hacer lo mismo que el resto de los chilenos? Este viernes recién pasado, querido amigo, los restaurantes del barrio Las Tarrias, pequeños emprendimientos, que tanto les ha costado levantarse, sufrieron nuevamente la destrucción de sus locales por parte de una horda de delincuentes desquiciados. Lo más probable es que si estos enajenados tienen muy mala suerte, pero muy mala suerte, les den arresto domiciliario nocturno. Pero con algo de fortuna, alguna autoridad con el virus de la estupidez, como lo comenté la semana pasada, los declara presos políticos y los deja libres. Ay, 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 bueno. Tenemos una encuesta en Twitter a propósito de las cosas que están pasando. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con un cuarto retiro del 10% de las AFP? Ya van 1.214 votos. Aprendió la encuesta. Todavía no, partimos el programa, la tiramos un minuto antes y ya va con un 57% que está de acuerdo y un 42,5% que no está de acuerdo. Estas encuestas normalmente se contestan de acuerdo a las necesidades del bolsillo de cada uno. Bueno, nuestro próximo invitado, en primer lugar tengo que declararlo, es un gran amigo, ex ministro de la Unidad Popular, fue jefe de la cartera de minería durante el gobierno de Salvador Allende, fue destituido en 1973, detenido y tras pasar un periodo de tiempo en la isla Dawson como prisionero, se fue al exilio. Al volver siguió con su camino en política y fue ministro de los gobiernos de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet y es uno de los que se atreve a decir que sí a nuestra invitación a Café Cargado y también a mi programa Conectado en Agricultura. Gracias por estar con nosotros, nuestro querido amigo Sergio Vitar. Sí, ¿cómo está usted, don Sergio? Gusto saludarlo. Muchas gracias. La mascarilla, yo también me la voy a poner, porque así dicen las normas. Me he puesto una cosa extraña, pero ¿sí? Y muchas gracias por invitarme. Pero se ve hermoso. Aproveche y mandarle un saludo a la señora que está de aniversario. Bueno, le mando un beso a mi esposa porque hoy día cumplimos 57 años de matrimonio. 57 años de... Kenny, te mando un saludo muy cariñoso. Te felicito por la paciencia. Y a los hombres les digo, cuiden a sus mujeres. ¿Sí? Cuidado con tocarlas. Hay que amarlas. Yo, esta cosa de la violencia contra las mujeres es una de las cosas que me produce más choque. Sí, no, a mí también, pero como eso, cuidado con tocarlas, no. Pues, sí. Tocarlas... Ya me enteré. Asiento, don Sergio. Hay que tocarlas con amor. Tome asiento. Tocarlas con amor, sí.
Oye, Sergio, bueno, te quiero contar que nosotros comenzamos el programa con un juego. El juego consiste en que no te puedes salir del sí y el no. Son respuestas dicotómicas, ¿sí o no? Y no te preocupes porque después vamos a profundizar en cada una de estas preguntas. Así que vamos al tiro con la primera pregunta. ¿Crees que la democracia chilena está en riesgo, sí o no? No. No. Tan categórico. Absolutamente. ¿Crees que el PPD, tu partido, está definitivamente terminado? No. ¿Sí o no? No. ¿Te sientes identificado cuando se habla de la vieja política como un integrante de ese grupo político? No, pertenezco, pero es fundamental para el futuro. ¿Crees que Sebastián Piñera será perseguido judicialmente gracias a Jorge, tras dejar espacio a nuevos rostros, sí o no? Te la repito. ¿Crees? La escuché. Va a haber denuncias. No sé si va a haber sanción. La voy a repetir. ¿Crees que Sebastián Piñera será perseguido judicialmente tras dejar la presidencia? Sí. Sí, no significa que haya sanción, pero sí que va a haber gente que va a buscar una persecución criminal. ¿Te puedo hacer una pregunta mía? ¿Tú estás de acuerdo con que se haga ese tipo de persecución? Hay una cuestión que es muy fuerte, y esa es mi respuesta. El daño a los ojos de los jóvenes chilenos va a marcar históricamente y es un hecho internacional de gran impacto. Más que la represión que haga la policía, que muchas veces puede ser indispensable, de contención. Pero el tema de los ojos yo creo que va a tener un impacto a largo plazo. Y eso va a dar motivo. Bien, seguimos. ¿Cree que hay integrantes activos de la política que ya deberían dejar espacio a nuevos rostros? Esto no es una aposta, la política se gana por el voto popular en una democracia. Entonces, claro que hay que hacer una gran renovación y yo creo que viene una renovación generacional grande. Pero tú no puedes decirle a alguien, usted está y tiene 48 años, déjele paso a un 35. Así no ocurre. Volvamos al juego, ¿sí o no? No. No. ¿El momento más difícil de tu vida fue cuando fuiste prisionero político? El momento más difícil de mi vida fue cuando... No, sí o no nomás. Después me contarás. Sí, fue el momento más difícil. ¿Tienes confianza en el porvenir político de Chile? Absolutamente, sí. Ay, qué bueno. Por fin un invitado que tenga confianza para que me cuente después, cuando nos podamos explayar, en qué basa su confianza. En los hechos del viernes seguramente. Sí, eso es lo que yo no eso es lo que ha mermado mi confianza, digamos, el hecho que se ha introducido un elemento de violencia. Porque todo lo más, estoy de acuerdo contigo, se puede discutir, se puede llegar a... Pero cuando se mete la violencia en la política, cada vez merma más mi confianza. Vamos con la última pregunta. Bueno, sí. Bueno, más o menos esas son las preguntas. Yo te decía esto de la violencia y que veo que de alguna forma todos siguen validando, todos siguen, o un sector muy importante, sigue normalizando ciertos hechos de violencia. Tú ves que la convención, lo primero que hicieron fue pedir que liberaran a los supuestos presos políticos. Pero el director de Derechos Humanos para Chile ha dicho que en Chile no hay presos políticos. O sea, entonces, ahí está mi tema. Entonces, mi pregunta es, ¿crees tú que la Convención Constitucional está a la altura del deber que le corresponde y de los tiempos que se están viviendo en Chile? Yo creo que va en esa dirección y que va a cumplir su papel y que tenemos que ayudar a que cumpla ese papel y no estarla agrediendo o criticando. Sí, a aquellos que se salen de lo que son las normas democráticas. Por ejemplo, el tema de los 2/3. Yo viví una dictadura y por lo tanto soy una persona que tiene muy marcado en su interior la necesidad de respetar las normas legales para transformarlas por la vía legal de la democracia. Entonces, los que rompen las normas o los que usan la violencia van contra, a mi juicio, la democracia y contra los propósitos del cambio social. Porque a quienes más perjudican son a las personas que
tienes que recibir más salud, más educación, mejores pensiones, Sergio, a través de un sistema que paraliza o conflictúa. Tú dices, no hay que criticar a la convención. Mi pega como conductor de programas de opinión, básicamente es la crítica que uno tiene que hacer, ya sea positiva cuando se lo merezcan o una crítica negativa. ¿Cómo tú puedes pedirle a alguien en un país libre que no critique cuando algunos pifean el himno nacional, cuando algunos piden libertad a los presos políticos, supuestos presos políticos, cuando no les compete? No es función de ellos. O sea, parten demostrándole a la gente que no tiene ni idea ni siquiera de la separación de poderes del Estado. Entonces, si no hay gente que los critica, o sea, es como darle una carta, un cheque en blanco, que hagan lo que quieran. Entonces, no entiendo por qué tú dices no hay que criticarlo, hay que apoyarlo. Tal vez tengo que ser más preciso. Por favor, señor. La crítica es parte de la democracia y tiene que hacerse porque así tú te vas corrigiendo. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo y me chocó que interrumpieran la canción nacional. No está en mi espíritu y creo que eso no une a los chilenos. Tampoco estoy de acuerdo en que alguien diga que hay presos políticos en Chile. Yo fui preso político, pero entonces les digo, por favor, vean lo que es una dictadura. Vean cuando no hay separación de poderes, vean cuando se cerró el Parlamento, vean cuando están controlados los medios de comunicación, vean cuando la justicia no es independiente, vean cuando los militares están en la calle y lo agarran de la casa a cualquier hora de la noche. Eso es dictadura, eso es lo que surge de ahí, hay presos políticos. Pero esta situación yo creo que es una distorsión, no hay presos políticos en Chile. Ahora, dicho eso, ¿y por qué? Yo lo puedo criticar, pero lo que estoy diciendo es que la composición de los 155 es una expresión popular muy auténticamente popular y nosotros los chilenos tenemos que respetarla y ayudarla a que haga bien su trabajo. Y yo creo que la mayoría, va a compartir estas dos observaciones que hice sobre la canción nacional y sobre los presos políticos. De hecho, se ha visto así en las últimas votaciones. Ahora, si tú piensas efectivamente que en Chile no hay presos políticos, que efectivamente hay una democracia, y cuando te pregunté si Sebastián Piñera debería ser enjuiciado una vez que termine su mandato, no fue esa la pregunta precisamente. La pregunta era si tú creías que lo iban a enjuiciar. Sí. No, quiero aclarar bien para ser bien puntual. En Chile hay una democracia, hay libertad de prensa, a Piñera se le puede criticar por todo lo que tú quieras, porque no ha sido un buen gobierno sin lugar a dudas, pero no creo que se le pueda criticar como violador de derechos humanos. O sea, aquí no había una política sistemática o una orden de él de que salgan a atacarle a los ojos Esto fue una mala práctica de la policía, un protocolo que se cambió y todo lo demás. Entonces, ¿por qué tú crees que hay espacio para una acusación de ese tipo? A ver, lo primero que quiero expresar es que ha habido violaciones de los derechos humanos. Y lo segundo que expreso es que no hay una política de Estado de violación de derechos humanos, del gobierno. Es como dices tú, hay fallas, hay errores graves de la policía, hay que corregirlo porque necesitamos una policía con la legitimidad de todos los chilenos, pero también hay procedimientos legales en que una persona puede recurrir. La pregunta tuya, ¿habrá gente que recurra a la justicia para perseguir a Piñera por violaciones de los derechos humanos? Mi respuesta es, yo creo que sí. ¿Darán resultado en términos de que se sancione y se penalice? Yo creo que no. Yeah. Oye, quedémonos un minutito más en la convención porque vamos a estar en un minuto con Marcela Cubillo también, que es una constituyente, para que nos cuente un poquito lo que ha pasado esta semana. ¿Puedo tomar un poquito de café? Sí, claro, y te puedes sacar la mascarilla, porque si lográis tomar café con la mascarilla te transformáis en Mandrake el mago. Así, toma tranquilo. Te quiero dejar un poquito ahí en la convención. ¿Qué te ha parecido esta aparición de disfraces, lo mismo que empezó a aparecer en el Congreso? Tú eres de la política donde se respetaba un poquito más las instituciones, los lugares, esto de la Pikachu disfrazada, otro disfraz que apareció por ahí.
Ahí estamos viendo la foto. ¿Qué impresión? Mire el lagarto ahí también, el dinosaurio, creo que eso. Un dinosaurio. ¿Qué sensación te da cuando tú que estás muy conectado con la cosa internacional y estas cosas empiezan a aparecer y a salir en los diarios afuera? ¿Qué sensación te da? Bueno, a mí me gusta que la política, para que tenga más legitimidad, sea lo más seria posible, se escucha a todo el mundo, se respeten las opiniones de uno y otro, así les va bien a los países. Ahora, cuando hay expresiones que las he visto en todas partes del mundo, el otro día vi una pelea en uno de los parlamentos de países que están relativamente desarrollados. En Italia tú tienes uno de los partidos más importantes, se llama Cinque Stelle, 5 estrellas, que también estaba dirigido por Pepe Grillo, que es un hombre que se dedicaba más a la farándula y tenía manifestaciones de esa naturaleza. Hay en una sociedad muy afectada o muy movilizada por lo visual, la televisión, en fin, los TikTok, lo que sea. El tema visual es muy importante. Entonces hay gente que recurre a eso para la identidad. Ahora, en la medida que eso no domine la política, porque tiene que ser un proceso de reflexión serio, esa es mi visión, bueno, es un accidente en el camino. No me gusta como forma habitual de hacer política, pero no le daría mucha importancia. Yo me concentraría más en la gente, que creo que es la mayoría, que está buscando un bien común. Oye, a mí me llama profundamente la atención escucharte hablar lo actualizado que estás tú con respecto a todo. Es que la gente no sabe, pero Sergio ya hace un tiempo es panelista en el programa Conectados que tengo yo en la radio Agricultura todos los días. Y hablamos de tema de tecnología y qué sé yo, está súper actualizado. Yo te diría que Sergio, junto a Sergio Melni, junto a Giraldi, debe ser de los personajes públicos que más meten estos temas. ¿Cómo se concilia lo que se viene, el futuro, con la Pikachu? O sea, pareciera ser que estamos en frecuencias distintas. El mundo va a tener un cambio gigantesco y nosotros estamos preocupados de pura lecera. Es parte de la política del futuro, es parte del futuro. Ahora, hay una palabra que se usa poco en Chile, que es bulo. Bulo es el equivalente a lo que en inglés se llama el fake news. Es una noticia falsa. Eso es parte de un fenómeno nuevo que nace también con las redes sociales. O sea, tú tienes ambas cosas. Tienes fenómenos nuevos en política. Hay una política que está mucho más vinculada al espectáculo ahora que antes. Pero respecto de mi visión del futuro, lo que quiero decirte, yo creé en Chile, para la gente que nos está escuchando y pueda tener interés en eso, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Y tenemos consejos de gente de todo el mundo, más de 3.000 personas en la red, para juntar a los chilenos y discutir los temas de futuro, como lo ha hecho el Senado también con Girardi, el Consejo del Futuro de Chile, con el Instituto de Ingenieros, además del cual soy miembro. Tenemos una comisión sobre las nuevas tecnologías y cómo vamos a desarrollar las nuevas tecnologías para el futuro. Tenemos un grupo de economistas también. En Washington tengo un equipo también que estamos preparando todos los estudios, los estamos en un repositorio, para el que quiera saberlo. Es un repositorio que uno entra, tendencias mundiales, Global Trends en inglés, y puede encontrar todos los estudios de largo plazo en el mundo sobre cualquier materia, para cuando uno quiere estudiar qué va a pasar con la tecnología, qué va a pasar con la democracia, qué va a pasar con la inclusión social entre China, Estados Unidos, la evolución del conflicto. Qué bueno que en Chile se esté pensando a futuro. Pero tenemos un presente, y un presente que yo personalmente estoy bien pesimista. A diferencia suya, no veo que pueda salir algo muy positivo. Ojalá yo esté equivocado y todos los días me golpeo el pecho para estar equivocado. Estamos ya con Marcela Cubillo, la constituyente mujer más votada de esta Constitución, y que esta semana tuvo un entredicho con la presidenta de la convención. Cuéntame cómo estás, Marcela, en primer lugar. Estamos con Sergio Vitar aquí, no sé si lo estás viendo. Sí, hola, a los dos Sergio, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntanos un poquito lo que ha sido un resumen de lo que ha sido esta semana, tu parecer. ¿Estás más optimista con respecto a 2 semanas antes que conversamos sobre lo mismo? ¿Siente que se está enrielando un poquito más el trabajo de la directiva, de las comisiones, etcétera? ¿O
o sigue siendo un despelote como al principio? A ver, yo creo que hay una cosa que para mí es muy importante y es positiva, es el trabajo que se empezó a hacer en la comisión de reglamento. Yo formo parte de esa comisión y está coordinada hasta aquí con 2 personas que están dirigiendo muy bien esa comisión, que es básicamente Amaya Alves, que es una muy buena abogada que lo está coordinando este trabajo. Y para nosotros es muy importante cumplir con el mandato que tenemos de tener una propuesta en 30 días que hacerle al Pleno de un reglamento, porque lo que se necesita en la convención es que no funcione de facto, que funcione con reglas conocidas, claras, para que haya mucho menos espacio a las arbitrariedades. Uno ve lo que hace la mesa no tiene atribuciones hoy día, la mesa se está tomando atribuciones porque no hay atribuciones, no hay reglamento, por eso es bien importante avanzar en la elaboración de este reglamento, que se apruebe por parte del Pleno y que podamos tener reglas conocidas que nos den garantía a los 155 convencionales. Y creo que esa es una buena señal de avance y muy necesaria por lo demás para el funcionamiento de la convención. Esta comisión va a definir finalmente algunas cosas que han dejado como en cuestionamiento, por ejemplo, el tema de los 2 tercios, que no se sabía si se iba a respetar, si no se iba a respetar. Hemos escuchado al vicepresidente también de la mesa decir que si se rechaza con el plebiscito de salida la propuesta de esta constituyente, hay que hacer otra y no se vuelve a la antigua como nos habían dicho a todos. Entonces, ¿eso va a quedar aclarado en esa comisión de reglamento o no? La Comisión de Reglamento no tiene libertad para hacer lo que quiera porque hay un marco que está regulado en la Constitución y lo que tú estás hablando en relación a los quórum o la forma de salida de este proceso está regulado en la Constitución. Lo que hace el reglamento es básicamente crear la institucionalidad de la Convención para que la gente entienda también las normas que cómo se va a tramitar los proyectos de reforma, cómo se van a trabajar en comisiones, en cuántas comisiones, en qué comisiones, regula también los derechos y deberes de los convencionales. Entonces, todo lo que está funcionando hoy día, todas estas comisiones que se han creado son transitorias, son por los primeros 30 días. Bueno, de hecho, por ejemplo, la de Derechos Humanos no tiene ninguna atribución la convención para haber creado una comisión con esas atribuciones, porque no es una comisión dedicada a estudiar la forma en que la Constitución va a regular las garantías y derechos individuales. Esa va a ser una comisión permanente. Por lo tanto, es bien importante tener luego reglamentos que se establezcan cuáles son las comisiones que se van a crear, que se establezca de qué manera se trabaja en comisiones, de qué manera se van presentando los proyectos al Pleno, si hay una comisión, por ejemplo, de armonizadora, de los textos que vayan saliendo, etcétera, para ir avanzando en textos constitucionales. Pero lo que tú dices respecto del quórum o respecto de la salida que tiene este proceso, respecto a los plazos que tiene el proceso, todo está regulado en la Constitución y por lo tanto ahí no se mete el reglamento y la Convención debe y los convencionales cumplir con lo que dice la Constitución actualmente. Sergio, si quieres hacer alguna pregunta, puedes participar de la conversación. Muy bien, no solamente a Marcela, tú tienes también una impresión como la que yo tengo mirando desde afuera, no siendo constituyente, pero habiendo tenido la experiencia del Senado, y tú también de la Cámara, que a medida que esto camina la gente se conoce, se mira a los ojos, conversa y se va conduciendo las cosas de manera más hacia el consenso que a la polarización. Ojalá. Yo creo que hay 2 cosas que juegan en contra de eso, ¿no es cierto? Una, que la ex concertación, por así decirlo, o esa centro-izquierda más moderada, ¿no es cierto?, tuvo incluso un peor resultado que el de la centro-derecha. Por lo tanto, somos ambos grupos bastante minoritarios en la convención. Y aquellos grupos más radicalizados son los que tienen hoy día la mayoría. Y ahí uno ve de todo, ¿no es cierto? Pero quizás el mayor temor para evitar esta polarización, que lo lógico es que pasara lo que tú dices, ¿no es cierto? Que a medida que avancen los debates y todo, pero para eso requieres tener debates. Pero cuando hay sectores que son tan maximalistas, que niegan la legitimidad de otros sectores completos a pensar distintos que ellos, no tienen ni siquiera la posibilidad de tener esos debates. Entonces, yo sí creo lo tuyo, pero en la medida en que esto tenga normas que garanticen discusión de ideas, debate de propuestas, con sentido común, con respeto, con tolerancia, sin excluir a otro porque piensa distinto, sin creer que tú te paras desde la encarnación de la bondad y la justicia y el resto no tiene por lo menos que derecho a estar ahí. Entonces, por ahora han sonado más los maximalistas que los más moderados. Ojalá que eso empiece a cambiar. Marcela, si bien te entendí, entonces esta comisión de reglamento perfectamente podría anular alguna de las comisiones que se formaron, ¿no es cierto?
Bueno, de hecho, todas las comisiones que se aprobaron por plazo de 30 días. Todas tienen un plazo de 30 días, porque es el reglamento el que define cuáles son las comisiones permanentes. De hecho, tiene que haber una comisión de ética, ahora se creó una comisión de ética, pero la integración de las comisiones, cuántos miembros, cómo se integran, etcétera, todo eso va a estar en el reglamento. Entonces, todo el reglamento tiene que definir las comisiones temáticas, por ejemplo, de derechos y deberes individuales, régimen de gobierno, institución, etcétera, para discutir los contenidos de la Constitución, y también ciertas comisiones, lo mismo que Sergio conoce del Congreso, ¿no es cierto? Esas comisiones de funcionamiento, de ética, régimen interno, como se llamen. Entonces, todas las comisiones que se crearon ahora son más bien provisorias, tienen el mandato de por 30 días para funcionar y después dependen de lo que haga el reglamento. Ahora, uno echa de menos, y quizá en ese sentido, para lo que dice Sergio, habría ayudado. Nosotros hicimos una propuesta que para que la contingencia no se esté comiendo la convención, ¿no es cierto? Que eso además polariza más, porque además no tienes ni atribuciones, pero estás todo el día en esto, es que hubiéramos dedicado los plenos a que todos los convencionales hubieran podido tener unos 5 o 7 minutos para hacer, por así decirlo, un discurso inicial de cómo ven ellos el proceso constituyente o qué quieren en una constitución o en una nueva constitución que se vaya a redactar. Y así podríamos haber tenido todos los plenos de las últimas semanas, los que vienen hacia adelante, hasta que tengamos un reglamento que ordene el funcionamiento, a cada convencional pudiendo hacer un planteamiento de fondo, que yo creo que hace falta si queremos ir encauzando esta discusión. Oye, te quiero hacer una pregunta más bien de copucha farandulera nomás, porque me gusta el cuento. Esta semana tú tuviste un impasse la semana pasada tuviste un impasse con la presidenta Loncón. Cuando tú entras a la sala, que se han saludado, ha habido un acercamiento, oye, no, yo no quise decir eso, sí, pero lo dije. ¿Ha habido algún acercamiento o siguen tirantes las relaciones? Es que a mí me pasa, y desde que estoy en política, entre bien chica, yo creo que yo nunca lo llevo a los temas al plano personal. Yo creo que uno puede plantear sus diferencias con mucho respeto y por lo tanto no te altera ni te afecta lo que es tu trato personal con alguien que uno siempre trata de ser siempre muy educada y muy respetuosa. Lo que yo hice con ella fue, habíamos sido aludidos como sector político y creía que no era justo. Que no era justo y que además no era democrático, porque creo que cuando ella vincula a un sector completo o divide al final entre buenos y malos, o quienes son, a juicio de ella, los que moralmente tienen habilidad o derecho a estar sentados en esa convención y quienes no, al final, bueno, si ella encarna entonces la bondad o la decisión de quien tiene legitimidad moral para estar sentado ahí, es completamente antidemocrático eso, porque aquí los 155 fuimos elegidos democráticamente y lo que uno quiere es que primen las reglas, la igualdad ante la ley, un Estado de Derecho y no la arbitrariedad o los sentimientos de la persona que dirige la convención. Así es que no pasa más que eso. Yo por lo menos siempre me cuido de no llevar las cosas a lo personal. Perdón, porque uno muchas veces conversa estas cosas en televisión o en radio suponiendo que la gente sabe de qué estamos hablando. Lo que tú dijiste exactamente fue: en este hemiciclo usted habló de amor y en la noche sembró división. A nuestro juicio se pavimenta un camino de tiranía. Esto fue lo que declaraste con respecto a lo de... Lo que pasa es que la convencional Loncón, yo hoy día lo hice de nuevo también en la entrevista, ¿no es cierto?, en el Mercurio. Ella cataloga todo el sector de centro derecha como el sector del privilegio, y habla del sector del privilegio. Y desde ahí, incluso antes de asumir en la convención, decía que tanto Cristian Montt, que yo, poco menos que no teníamos derecho a estar en la convención porque venimos de este sector del privilegio. Entonces, creo que cuando tú divides en una democracia entre buenos y malos, o y no entre posiciones políticas distintas, porque aquí puede ella pensar distinto que yo pienso distinto que ella, políticamente, en lo que queremos para el futuro del país, pero si tú estás dividiendo entre buenos y malos, o crees que tus ideas tienen una superioridad moral frente a la otra y excluyes a un sector completo del cual no tienes idea en la historia de cada uno de nosotros, o sea, además no veo por qué tenemos que pedirle un certificado de buena conducta a la presidenta Loncón. Entonces aquí se trata de debatir sobre visiones políticas que son distintas, pero que son, en el fondo, comparables, legítimamente ambas, y ambas moralmente. O sea, no puede plantearse desde una posición de superioridad moral permanente, porque eso sí que altera el debate democrático y la igualdad ante la ley, porque si no pasa lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la Comisión de Derechos Humanos, que se quiere, por ejemplo, evitar que Jorge Arancibia le integre. Jorge Arancibia fue senador elegido democráticamente, fue embajador de Chile, es convencional elegido democráticamente. Entonces,
no porque un sector se sienta que no le corresponde a él, puede aplicarte normas que no existen. O sea, aquí no puedes reemplazar el derecho por la arbitrariedad o por los sentimientos de una persona, por más que ocupe un cargo de poder dentro de la convención. Sergio. Yo quiero decir que yo tengo el mayor respeto por la presidenta de la convención. Sé que es una persona sensata, que va a ser una persona que quiere llegar a un gran acuerdo para sacar la Constitución adelante. Y por lo tanto, yo soy confiado de que eso va a avanzar y que ella es la persona que puede cumplir bien su tarea. También considero que en una sociedad en que lo que se llama en todo el mundo la diferencia entre la élite y el pueblo, que en el fondo es que hay un sector muy amplio de los chilenos que no han tenido capacidad de expresarse y que esta convención, como hecho histórico, demuestra una representación ciudadana que no habíamos visto. Es natural que quiera expresar que ella también cuenta y que encuentra que quienes han estado ejerciendo la autoridad siempre han sido, o vinculados a los grupos económicos, un cierto grupo de personas. Entonces, es natural. Yo creo que no nos debiéramos sorprender de eso. Lo que sí tenemos que también sorprendernos es que los sectores de derecha que están en la Constitución, en esta Asamblea, no se aíslen. Porque yo he apreciado que hay un cierto aislamiento. Entonces tenemos que concurrir con voluntad, todos, de darnos un tiempo para madurar, de escucharnos y de buscar consensos. La única forma es buscar consensos, pero también todos los sectores. Yo no le hablo a otras listas que no conozco bien, como la lista del pueblo, que espero que también ha perdido gente, hay gente que se ha salido, que se vayan dando cuenta entre todos que nadie puede imponer al otro. La Constitución es para todos los chilenos, pero cada uno tiene que hacer un esfuerzo. Sí, pero Sergio, yo ahí sí que no estoy de acuerdo con lo que tú planteaste, porque en el fondo si eso fuera así, ¿no es cierto?, que hubiera como razonabilidad en su argumento de que el sector de la centro derecha, el sector del privilegio, perdón, pero mucho más privilegiados son la exconcertación, que de 30 años gobernaron 24. ¿Te fijas? Entonces, uno se pregunta, ¿y qué pasa con los representantes de izquierda y del Frente Amplio que viven, si esto es de grupos económicos, perdón, que tienen vivienda o casa mejores que muchísimos de los de Chile Vamos? Entonces, si vamos a empezar en esa, es de nunca acabar. Entonces yo creo que si aquí de verdad se quiere tener un debate democrático, no puede partirse con esa superioridad moral de decir, ustedes son un sector que no tienen legitimidad moral porque ustedes representan a los privilegios, sin tener idea las historias de cada uno de esos representantes o la idea, o es esa discusión, creo yo, o esa división entre buenos y malos le hace muy mal a Chile, porque si tú dices, nosotros representamos a los que quieren la justicia, ustedes a los que defienden intereses, nosotros a los vulnerables, ustedes a los poderosos, así no se discute, creo yo, en un ambiente democrático, en igualdad de condiciones. Entonces, eso sí me preocupa. Y respecto del aislamiento, aquí creo que la pregunta es al revés. Quienes tienen los votos para pasar máquina, como los tiene hoy día esa izquierda más radical, son los que tienen que estar dispuestos a incorporar visiones distintas si quieren hacer una constitución que perdure en el tiempo y no sea solamente una constitución de esa izquierda más radical. Pero esa pregunta no se la puedes hacer a quienes no tienen los mismos votos. Si la centro derecha le fue tan mal como la exconcertación, pero los puentes los tienen que tender quienes están en condiciones de no necesitar esos votos y los quieran tender, porque si no el resto no funciona. Y hasta aquí no han estado dispuestos a aprobar ni una sola cosa que venga a Chile Vamos, cuando nosotros hemos apoyado a Esquella para designaciones, a Maya Alves para la coordinación. Hemos presentado indicaciones que incluso corrigen cosas de reacción y si vienen de Chile Vamos no están dispuestos a aceptarla. Entonces ojalá que ese espíritu empiece a cambiar. Bueno, pero eso es bueno lo que tú estás diciendo. O sea, yo lo que aprecio es que ha habido decisiones que están empujando algún entendimiento. Por ejemplo, lo que tú has dicho recién de que han contribuido en algunos acuerdos. Hay un vicepresidente que viene de la UDI, a quien conozco, que era diputado, una persona que considero de buena capacidad. Y también veo en el sector de los independientes, del Frente Amplio, posiciones que se acercan a gente de la unidad constituyente o exconcertación y que van encontrando caminos. Así es que lo que tú has dicho es eso. Pero respecto del privilegio o no el privilegio, hay emociones en la gente. La política también es emociones, y esa en una constituyente que por primera vez tiene esta representación, yo creo que hay que entender que tiene que expresarse. Pero creo que en el proceso del tiempo esto va a ir mejorando a una relación humana que tiene una gran tarea: darle una constitución a todos los chilenos, y esa constitución no puede ser impuesta por una mayoría sobre una minoría. Por eso que los 2/3 considero que es una norma fundamental. Bueno, muy bien. Vamos a...
Marcela, agradecerte este contacto que es súper importante para ir viendo cómo se van dando las cosas, porque al final de cuentas, independientemente en mi estado de ánimo, que yo siempre manifiesto que estoy pesimista, mi voluntad es que las cosas resulten, porque obviamente todos queremos vivir en un país en paz, que nos pongamos de acuerdo, que volvamos a crecer, que volvamos a desarrollarnos, que volvamos a sacar gente de la pobreza, que volvamos a tener pega para todo el mundo. Eso es lo que yo quiero para mi país. Entonces, qué bueno, ojalá que yo me equivoque con esta visión pesimista, pero hasta el momento, por lo que escucho y lo que veo diariamente, todavía no me cambia la idea. Sergio es más optimista en ese sentido. Ojalá que tengas tu razón. 30 segundos si quieres decir algo, Marcela, que se me puede haber quedado en el tintero. No, eso nomás, y muchas gracias por la invitación, buena conversa, y bueno, todos los que nos metimos en esto es porque queremos que este proceso constituyente que está en marcha termine de la mejor manera posible, así es que ojalá vaya primando el sentido común, la razón, en los debates que se tienen que tener hacia adelante. Así que un gusto haber conversado con los dos Sergio. Gracias, Marcela. Estás con marido en Chile, ¿no? Sí. Con marido en Chile ya, sí, ya volvieron, ya. Sí. Qué bueno. Ya volvieron. Un beso grande, gracias Marcela. Ustedes no se mueven de nuestra sintonía porque tenemos mucho que conversar con Sergio Bitar. Vamos a recorrer un poquito su vida también, lo que es ser realmente prisionero político, como lo expresó él al principio del programa. Vamos a recordar un poco su paso por la isla Dawson y todas las penurias que pasó. Volveremos a la vuelta con Sergio Bitar y Café Cargado. Estamos en Café Cargado. Sergio, vamos a cambiar un poquito de tema ahora, vamos a hacer un café cruzado, pero yo te quiero felicitar públicamente por lo siguiente: independientemente de que muchas veces no pensamos igual, que tenemos grandes diferencias en ciertos temas de país, lo que tú has vivido ha sido una cosa muy, muy dura. Sin embargo, yo no denoto odio en tu alma. Y por eso te quiero felicitar, porque es la única forma de avanzar. Porque es legítimo que mucha gente que perdió familiares o que se sintió con sus derechos humanos violados, albergue ese odio y no lo pueda superar. Y hay gente que no lo puede superar y que está llena de odio. Ayer vimos cómo que se llama esta niña Campillay, que es víctima de perdió la vista, pero llamando a incendiar. O sea, no es la actitud que uno esperaría de una persona que ha sido víctima, llamando a destruir y a incendiar. Y son contados los casos como el tuyo, que vivió en carne propia este dolor y han sido constructivos y han podido volver a participar de la vida nacional y ser un aporte, para qué decir, en todos los ministerios que tú tuviste, qué sé yo. Así que te quería felicitar por eso y nada, reconocer en ti. Lo reconozco en varias personas que me llaman la atención. ¿Cómo se llama esta niña que estaba trabajando con Briones en la campaña? Javiera Pará. También, Javiera Pará debería ser una mujer llena de odio por lo que le pasó a su padre, qué sé yo. Sin embargo, la veo también con una actitud de una mirada de futuro, qué sé yo. Y eso, al final de cuentas, libera el alma de las personas que han sufrido. Así que, felicitaciones. No es fácil. Déjame decirte que tal vez decirle a las personas que no escuchan, pero especialmente a los jóvenes, si uno quiere cambiar su país, no puede tener un sentimiento que te destruya el alma. Si uno tiene un sentimiento de, no de odio, pero de venganza, negativo, crítico, no tiene la fuerza de ánimo espiritual y moral para proponer una transformación de tu país y avanzar hacia la igualdad, avanzar hacia la protección del medio ambiente y la digitalización, los grandes desafíos del futuro, y que haya más participación. Entonces, si yo pudiera dar un consejo, yo sé que es muy difícil, pero si tú quieres cambiar, tu espíritu tiene que estar tranquilo. Ahora, no es fácil, porque recorrer lugares, por ejemplo, yo estaba en el Senado cuando Pinochet entra al Senado.
Y yo era presidente de mi partido y vinieron los diputados, senadores, casi todos de la Concertación, y yo levanté las 2 fotos de Letelier, que era mi amigo y que fue asesinado en Washington, y del general Prats, que también fue asesinado en Buenos Aires, y todos levantaron. Y estaba Pinochet a mi lado, yo nunca lo saludé. Estuvo a pocos metros y duró poco tiempo en el Senado porque fue detenido después en Londres. Entonces, yo me podría enervar y destruir mi propio espíritu, pero viví todo eso y lo fuimos superando. Y yo creo que al final se impone, no diría que una autoridad moral, pero es una fuerza espiritual superior. Muy bien. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir con un café cruzado que te presenta nuestro invitado de la segunda parte, Ignacio Urrutia, el diputado Ignacio Urrutia. Te hace una pregunta aquí en Café Cruzado. Hola Sergio, la Concertación gobernó durante 20 años. Tú fuiste parte de ese gobierno. Hoy muchos creen que todo eso hay que botarlo por la borda. ¿Crees tú sinceramente que hay que hacer eso? Yo creo que el periodo de la Concertación, y lo mostrarán los historiadores, es el mejor periodo de avance político, democrático, de derechos humanos, social, cultural y económico de los 200 años de la República de Chile entre 1810 y 2010. He revisado toda la historia, hay fallas, hubo insuficiencias, pero donde se mire el periodo es el de mayor progreso del país, con gobiernos elegidos legítimamente por la mayoría de los chilenos y las chilenas. Muy bien. Estoy de acuerdo contigo en esa frase, pero algo de mérito también démosle al cambio estructural que hubo en el gobierno anterior de los gobiernos democráticos, que cambiaron yo me refiero solamente al tema económico, ¿eh? No estoy hablando ni del tema social, ni del tema político, ni los derechos humanos, nada de eso. Yo me refiero al tema económico, que la Concertación, a mi juicio, tuvo un gran logro, que fue entender, porque nunca el modelo económico del libre mercado fue un modelo económico que le gustara a la gente de izquierda, y la Concertación era gente de izquierda. Sin embargo, tuvieron la suficiente inteligencia y proyección de mantener el modelo, porque era la forma de sacar mucha gente de la pobreza, como lo ha hecho la misma China, digamos, con un modelo de libre mercado. Así que yo creo que también es mérito de muchos sectores el hecho que hayamos tenido, y concuerdo contigo que ha sido el periodo, yo también he revisado en la historia, no conozco un periodo más virtuoso que los últimos 40 años de Chile. Ahora diría 2 cosas nomás para terminar. Uno, como hemos discutido entre los dos muchas veces, la política económica de la Concertación es una política que se llamó de crecimiento con equidad. No tiene nada que ver con la fórmula que impuso la dictadura. Esa es mi convicción. Y lo segundo es que la Concertación se terminó. Es un periodo de la historia, pero quien quiera pensar que los problemas del futuro y los de ahora se van a resolver con esas políticas, no. Los países cambian, las realidades son distintas, los valores son los mismos. Más dinámico, además. Sí. Y no, los valores son los mismos. El valor de la solidaridad, de la equidad, eso tiene que reponerse con más fuerza hoy día. Querido Sergio, se nos está yendo el tiempo y te quiero hacer otro juego que tiene que ver con apruebo y rechazo. Tú me tienes que decir apruebo o rechazo. Vamos con los nombres. Gabriel Boric, ¿apruebo o rechazo? Apruebo. ¿Por qué? Yo encuentro que es un joven que está representando una forma nueva de hacer política, amplia, y entiende la historia más que otra gente de su sector, y quiere ampliar y sabe que para cambiar el país hay que tener mayorías. Y muy bien. El Frente Amplio solo no tiene la mayoría. Vamos con la siguiente. Yanna Proboste. Apruebo, absolutamente. La Yanna es una gran mujer. ¿Es tu candidata? Mi partido ha apoyado a Paula Narváez, pero vamos a tener una primaria y yo espero que sobre tu partido. Si es ella la que es elegida en la primaria, tendrá todo mi apoyo. Yo la quiero mucho. Es una mujer que ha luchado desde abajo, es una mujer muy de origen modesto. Fabiola Campillay. Yo la he visto, la última frase me golpeó mucho, la que tú mencionaste, de quemar y destruir todo, pero si yo me pongo en el lugar de perder la vista, claro, el shock, yo le tengo un afecto muy profundo y un dolor, el dolor de ella a mí me llega. Yo también empatizo con ella, simplemente yo quise decir que
ella no ha logrado superar como tú Bueno, pero el es que tema del odio. A eso es lo que me refería. El sufrimiento de ella es 1000 veces superior a lo que yo pude haber Bueno, sufrido. y por eso, y cada uno manifiesta su sufrimiento como puede, ¿no? Por eso que yo quiero aclarar, digamos. Sebastián Piñera, ¿aprueba o rechaza? Gobierno rechazo como persona, le tengo respeto. Ganó la elección y a los que somos demócratas, el que ganó la elección, ganó la elección. Y por último, esto no lo hemos hecho nunca, primera vez que lo hacemos, este nombre. Sergio Vitar, ¿aprueba o rechaza? Apruebo la nueva constitución, apruebo el futuro de mi país y estoy muy contento. No. Si aprueba o rechaza a Sergio Vitar. Hazte un análisis tú mismo. Es muy difícil. Uno siempre se está analizando. Tal vez la mejor medida si estás estás contento con la vida que has vivido. Yo estoy contento con la vida que he vivido. Ok. Reiterarte mi agradecimiento por haber estado en nuestro programa. Nos tenemos que ir. Te vamos a hacer unos regalitos que le hacemos a nuestros invitados. Aquí regalito me vas a ver. Hay unos cafecitos Potenza para que le llegue a la Kenny, ¿no es cierto? Un regalo de A3D. Si quiere, saque el regalo grande, del paquete grande. ¿Lo abro? ¿Lo saco? Sí, sáquelo para que vean lo que es. Ahí nomás, ese es un masajeador para los momentos de tensión. Oiga, y nosotros del programa también le hacemos este regalito para que ahí es una caricatura para que se lleve de recuerdo en nuestro programa. Muchas gracias. Ahí se lo dejamos. Muchas gracias, Sergio Vitar. Oye, muy Usted no se mueve de nuestra sintonía, que vamos a hacer una pausa muy cortita y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Estamos en Café Cargado. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Café Cargado. Nuestro siguiente invitado es un político, actual diputado de larga trayectoria, se asume como un hombre de consecuencia, franco y directo de sus opiniones y sin miedo a decir lo que piensa, aunque a veces eso le ha traído varios entredichos. Pinochetista y defensor del legado del gobierno militar, exponente permanente de esta defensa en el Parlamento. ¿Cuánto ha cambiado su forma de opinar y de ver las cosas? Conversaremos con el diputado republicano Ignacio Urrutia, a quien lo invitamos a pasar al estudio. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, Checho, gusto saludarte. Igualmente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Dese vuelta para allá porque ahí está la cámara. Nos vamos a sentar, aunque quede un poquito incómodo, respetamos las normas. Con los anteojos. Sí. No, a mí sin anteojos me queda incómodo igual. Te invito a sentarte. Muchas gracias. Bueno, igual que con nuestro primer invitado, vamos a partir con un juego, que es el juego del sí y el no. Solamente tienes que... Solo sí y no. Solo sí y no. Después ya, cuando conversemos, te puedes explayar. Bueno. José Antonio Kast, ¿será candidato en primera vuelta, sí o no? Sí. Categórico. Categórico. Ni una posibilidad que trance con... No hay transaca. Ya. ¿Cree que José Antonio Kast podrá ganarle a Sichel en primera vuelta? A todos. No solamente a Sichel, todos. A todos, sí. ¿Te parece que debe haber una ley de amnistía contra los presos del estallido? Por ningún motivo, pero sí para los ex militares que están hoy día presos en las distintas cárceles de Chile. A ver si entendí bien. No para los presos estos del estallido social, pero sí para los militares. Sí, para los ex uniformados que están hoy día presos en distintas cárceles. ¿Cree que Sebastián Piñera tiene responsabilidad en el desencadenamiento del estallido social? ¿Sí o no? Muchas, sí. ¿Cree que hay gente en la Cámara de Diputados que siendo pinochetista prefiere negarlo ante la opinión pública? ¿Sí o no? Sí. O sea, hay gente que lo esconde. Muchos. Muchos lo niegan por cobardía. No te voy a dar nombres porque no es lo que corresponde. Pero muchos. Pero, a ver, el general Pinochet en la última elección sacó un 40 y tantos %,
Y ese 40 y tantos por ciento hoy día no está por ningún... Gracias, Jorge. Mírate. Ese 40 y tantos por ciento no está en ningún Déjame dar, sector ¿te político. puedo dar un ejemplo rápido? Mira, yo presenté ante el Tribunal Constitucional un requerimiento contra todos los diputados del Partido Comunista y algunos del Frente Amplio, precisamente por este tema de la revuelta por declaraciones que hicieron y por actuaciones que tuvieron. Dije, son 72 los parlamentarios de derecha que hay, o de centro derecha que hay en esta Cámara de Diputados. No me va a costar nada, necesitaba 10 firmas. Me costó un mundo conseguir las 10 firmas. Cada diputado que me acercaba me decía, no, yo tengo familia. No, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y mi familia, ¿qué va a pasar con mi familia? A ver, perdona. O sea, todos muertos de susto. No estoy entendiendo. Oye. Tú presentaste un proyecto para... No, presenté un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Para que se destituyera a todos los diputados del Partido Comunista y a 3 diputados del Frente Amplio por declaraciones que habían hecho cuando hubo el estallido delictual. Y para eso necesitaba 10 firmas de 10 diputados. Y me costó un mundo, entre 72 conseguir las 10 firmas, un mundo. Logré conseguir 11 firmas. Y cuando lo estaba presentando en el Tribunal Constitucional me llama una diputada, que no te voy a dar el nombre, para decirme que por favor retire la firma de ella. Todos asustados. Y cada uno de ellos me decía, los que no firmaron me decían, oye, pero ¿cómo voy a firmar si yo tengo familia? Ese es el miedo que tienen. Tremendamente grande. Una pena, te lo voy a decir, porque al final legislar con miedo no es Por no último, es lo ideal. ¿alguna vez pensaste en dejar de ser pinochetista? Si es que yo no soy pinochetista, a mí me enfrasca en el cuento pinochetista. Yo no soy pinochetista. Yo soy gran defensor del gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Porque creo que cumplieron una misión esencial en nuestro país. Nos salvaron del comunismo. Este país sería otro país completamente distinto. Y eso tú lo tienes claro si no hubiera existido el pronunciamiento del 11 de septiembre del año 73. Sí, pero una cosa es el golpe Lo que pasa, claro, lo que pasa es que había que quebrar y así lo reconoció Elwin, lo reconoció Eduardo Frei, que era necesario porque el país iba directo a un Oye, pero hablaba... y de ahí para adelante no hay una crítica a lo que pasó. Pinochet es la figura, digamos, de este gobierno, que efectivamente él terminó siendo el presidente de Chile, por lo tanto, claro, a uno le pueden decir usted es pinochetista. Mira, esa foto de Pinochet es muy mala la que pusieron primero. Pero no era solo Pinochet, estaba Merino. Merino era un tipo tremendamente habiloso, que hizo gran parte de las leyes que hoy día por las cuales nos regimos en el país. No es solo Pinochet, sino que es todo lo que era todo el gobierno militar. El gobierno, efectivamente. Ahora, yo sé que hoy día tu posición es muy difícil, ¿no es cierto? Porque mucha gente que apoyó al gobierno militar, que apoyamos el golpe militar... El pronunciamiento. ¿Ah? El pronunciamiento. Bueno, algunos le llaman pronunciamiento, otros le llaman golpe. Para mí fue un golpe militar y yo lo celebré porque yo, al igual que tú, pensaba... Tú eres militar, además, ¿no? Sí, no, pero no era militar en esa época. Pero yo lo celebré básicamente porque no quería que mi país se fuera hacia el comunismo como se iba. Pero obviamente que fui cambiando también un poco en la medida que fui obteniendo información de las cosas muchas cosas que pasaron, y también no es que yo me fui alejando, yo reconozco esa primera parte. Hay una diferencia entre tú y la cobardía que han tenido algunos políticos. No, yo no soy cobarde, porque decir lo que estoy diciendo me fue una animal. Esto te lo voy a decir con nombre y apellido porque no tengo ningún problema en decirlo. La cobardía de Andrés Chávez, la cobardía de Hernán Larraín, que esperaron que se muriera el general Pinochet para salir a criticarlo. No lo hicieron antes, esperaron que pasara el año 2006. El 2006 se murió el general Pinochet y lo vinieron a criticar después. No fueron capaces de hacerlo antes. Antes ya se sabía que habían habido excesos y alguna violación de los derechos humanos. Se sabía desde antes, desde mucho antes. Pero ellos esperaron que se muriera, no se atrevieron, no tuvieron la valentía de salir a criticar y a renegar del gobierno militar, sino que tuvieron que esperar que se muriera el general Pinochet. Eso se llama ser cobarde total y absolutamente. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo no soy ¿me puedo tomar esto? No soy del Partido Comunista, ni mucho menos, entonces perfectamente me puede entender. ¿No tiene derecho una persona que apoyó, se sintió liberado por el golpe militar, que después cuando le van entregando más información y te vas dando cuenta de algunas cosas que ocurrieron, que no las compartes para nada,
puedes, con legítimo derecho, alejarte de una figura que produce eso? Puedes alejarte, pero con valentía, no con cobardía. Ah, no, por supuesto. Oye, yo lo apoyé, pero no apoyé esta otra parte. Eso lo puedes decir. Tú te puedes alejar, pero con valentía, no con cobardía. A mí lo que me molesta es la gente cobarde. Eso es lo que me molesta. No, yo estoy de acuerdo contigo. Eso es. O sea, mucha gente de los famosos cómplices pasivos que dijo Sebastián Piñera, que trabajaron, que profitaron, que se enriquecieron, se hicieron ricos. Que se hicieron ricos, finalmente miran por otro lado, silbando. Eso yo encuentro que es cobardía. No, estoy de acuerdo contigo. Dale, disculpa que me voy a sacar esto, porque si no me puedo tomar el café. No, el café está permitido tomárselo sin mascarilla, porque se refala mucho con mascarilla. Bueno, rico, fíjate. Está bien bueno. ¿A ti te ha traído mucho problema el hecho de defender la figura o el gobierno militar en el Congreso? ¿Cuál es el momento más difícil que has vivido ahí o que pensaste, ¿y para qué sigo yo si soy como un solitario en esta cuestión cuando ya todos no quieren hablar del tema? Nunca he pensado en dejar de apoyar, jamás. Eso no se me ha pasado ni siquiera por la mente, dejar de apoyar, porque sé el daño, Sergio, cuando uno ha vivido, por muy jóvenes que hayamos sido, pero cuando vivimos la época Lupé, y por muy jóvenes que hayamos sido, a mí me mataron mi mejor amigo el 10 de septiembre del año 73, el 10 de septiembre, un miembro de los grupos de amigos personales del señor Allende, del GAP. No sé si te acuerdas de eso, sí, claro. La gente no tiene memoria y se lo olvida todo, pero Allende tenía un grupo de amigos personales que eran verdaderos asesinos a sueldo, y eso asesinaron a Memo Valdés, a Guillermo Valdés, en Parral, en el cruce de Parral. Memo Valdés, para que tú sepas, era casado y tenía 5 niñitas, la mayor de 12 años y la menor de meses. ¿Tú crees que alguien en los gobiernos posteriores, incluyendo el gobierno militar, incluyendo todos los gobiernos después posteriores, cuando vieron las reparaciones y todo el cuento, alguien se acordó de la viuda de Memo Valdés o de sus hijas? Nadie, pues. Hasta el día de hoy no recibe ni una pensión, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para la izquierda eso no es una violación a los derechos humanos. Para la izquierda la violación de los derechos humanos parte en el 11 de septiembre del 73, como si ahí naciera la República, como si para atrás no hubiese pasado nunca absolutamente nada. A la cantidad de gente que le robaron sus campos, sus industrias, se las robaron, si no es un tema que se la hayan expropiado. Tú cuando expropias pagas, aquí a nadie le pagaron, se las robaron. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente se tuvo que ir fuera del país? Si fue horrorosa la época esa. Y esa época no solo partió con Allende, si esa partió con Frei Montalva. En la mitad, el gobierno de Frei Montalva, los primeros 3 años fueron años relativamente buenos. Los segundos 3 años fueron un verdadero desastre. Por eso es que terminamos en el gobierno de Allende. ¿Por qué crees tú, Ignacio, que... pero no hablemos del pasado. No, pero sí vamos a hablar del futuro. Hablemos de Kass. Sí, vamos a hablar de Kass también. ¿Por qué crees tú? Y no me contestes esta pregunta porque vamos a ir a la pausa y a la vuelta nos vamos a pasar a Café Cargado para allá hacerte las preguntas más profundas. ¿Por qué crees tú que, a pesar de que esa fue una realidad, que izquierda y derecha tienen que reconocer todo lo que pasó en Chile en esa época, la crisis económica, la división política que había, la odiosidad, los atentados, todo lo demás? ¿Por qué crees tú que hay un grupo de jóvenes o esta nueva camada que uno siente y olfatea que es más o menos lo mismo? Estamos volviendo a... Pero estamos volviendo calcados, lo quieren. Bueno, por eso que te digo, ¿por qué crees que como población no aprendimos del pasado? No me conteste porque me gustaría que me hiciéramos un análisis a la vuelta de esta pausa. Porque quien se olvida de su pasado vuelve a... Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Café Cargado con el diputado Ignacio Urrutia. Café Cargado. Ya estamos de vuelta y estamos en la sección Café Cargado con el diputado Ignacio Urrutia. Le había dejado plantear una pregunta. Si esa realidad que tú describiste de los años 70, de alguna forma uno siente que hay gente llamando a eso, incluso un candidato presidencial que
que ha citado frases del presidente Allende, que se abrirán la Alameda. ¿Qué les pasó a los jóvenes? ¿Les contaron mal la historia? ¿Se la enseñaron mal? ¿O hay una suerte de irracionalidad, de querer volver a algo que fue el peor periodo de la historia que yo recuerdo, desde los 66 años que tengo yo, fue el gobierno de la Unidad Popular? O sea, eres mayor que yo, fíjate. Sin ni una duda. Pero me veo más joven. Te voy a dar un consejo, déjate un poquito barbita, así uno se ve más joven. Pero el adoctrinamiento hace que la figura de Allende lo transformen como en un ser de adoración y qué sé yo. Los que vivimos esa época no nos cuentan el cuento, la vivimos, sabemos lo que fue ese país. Es que ese es el problema. Entonces la pregunta que te dejé plantear, ¿qué pasa? ¿Por qué hay gente que quiere insistir en volver a un modelo de ese tipo? Porque cometimos muchos errores, los mayores, me incluyo yo. No les enseñamos a nuestros hijos, no les explicamos a nuestros hijos lo que había sido esa época, o se lo explicamos mal o le explicamos poco. Pero yo creo que ese es el error más grande que hemos cometido, digamos. Y finalmente, las experiencias de vida son las que te marcan en los temas. Y todos los jóvenes que hoy día no han vivido esa situación creen que todo este tema revolucionario es maravilloso. Yo sabía lo que haría. Si fuera presidente de la República, les regalaría pasaje a todos para que fueran a Venezuela, para que se pegaran el cachofazo y se dieran cuenta lo que es la realidad allá, digamos. Porque ese es el problema. El problema es que no han vivido otras realidades, entonces no las conocen. Y mientras no conozcan y no las palpen por sí mismos, va a ser muy difícil que se den cuenta el error grave que están cometiendo. Te vamos a mostrar un video para que lo comentemos. Se me cayó el internet, weón. Se me cayó el internet, weón. Te estamos escuchando, diputado. Fuerte y claro. Se me cayó el internet. Estoy tratando de meterme de nuevo, por favor. Diputado Urrutia, lo estamos escuchando y lo vemos en pantalla. Ahora, no hay problema. ¿Me puedes contar el tiempo que, por favor, el presidente no puede? ¿Creen sinceramente los... Continúo, presidente. ¿Creen sinceramente los giles de derecha que la izquierda quiere realmente ayudar a la gente más necesitada? Discúlpenme que les diga, si quisiera la izquierda realmente ayudarlo, ayudaría con sus propios recursos. ¿Qué pasa con los bienes que tiene el Partido Comunista? Tiene miles de millones de pesos en propiedades de Arica a Punta Arenas y no ayuda absolutamente en nada. ¿Qué pasa con los bienes y las acciones que tiene el Partido Socialista, de Soquimich y de la autopista, que tampoco podrían ayudar a mucha gente? ¿Alguien se ha preguntado cuánto ha incrementado el patrimonio durante la pandemia del Partido Socialista y el Partido Comunista? Nadie. Pero sin embargo, ahí están, pues no ayudan absolutamente a nadie, lo hacen con la plata ajena, como lo acostumbran a hacer siempre la gente de izquierda. Nosotros, todos los parlamentarios, hicimos un juramento o una promesa aquí cuando asumimos como parlamentarios, de respetar la Constitución y las leyes. Y no veo aquí a nadie, o a muy pocos, respetando realmente ese juramento que hicieron. Eso es como la palabra empeñada, es como dar la palabra y después decir, no, yo no cumplo ni una cosa. Bueno, eso es lo que están haciendo, no cumpliendo el juramento que hicieron. He dicho, presidente, gracias. Eso es muy común, Checho, lo que está ocurriendo hoy día en la Cámara de Diputados, ¿no? Que se están saltando la Constitución y las leyes. La mayoría de las atribuciones las tiene el presidente de la República. Nosotros vivimos en un Estado presidencialista y por lo tanto casi todas las atribuciones las tiene el presidente de la República y los parlamentarios tenemos muy pocas atribuciones. Bueno, lo que están haciendo en el Congreso es saltándose eso, saltándose la Constitución y con una mayoría esporádica y apoyado además con varias personas de Chile Vamos, están apoyando proyectos absolutamente inconstitucionales. Y eso molesta sobremanera, sobre todo que lo haga la derecha, pero además molesta en general que lo hagan todos porque efectivamente hicimos un juramento. Y el juramento es respetar la Constitución y las leyes. Sí, efectivamente no se está respetando hace rato, se están haciendo leyes bypaseando la Constitución. Pero yo me quiero quedar en parte de tu declaración que dice que tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista han incrementado su patrimonio. Pero muchísimo. Estas acusaciones públicas
yo creo que si vienen de un parlamentario deberían tener alguna evidencia. ¿Tú tienes alguna evidencia de eso? Total y completamente. Mira, no tengo que tener la evidencia, salió en todos los medios de comunicación, pero en fin. Cuando se hizo una ley hace años atrás para pagarles los bienes que habían sido confiscados en el gobierno militar a los partidos políticos que tenían bienes en esa época, para que tengan una idea. Entonces recibió plata Renovación Nacional por el Partido Nacional. Ese fue el partido de derecha que recibió. Recibió la Democracia Cristiana, recibió el Partido Radical, los socialistas y los comunistas. Y fueron varios miles de millones de pesos, no menor. ¿Qué es lo que hizo el Partido Comunista? Invirtió esa plata en propiedades, de Arica a Punta Arenas. Sí, no recuerdo muy bien cuántas propiedades eran, pero alrededor de 120 propiedades en ese momento en la inversión que hicieron. Alrededor de 4.000 millones de pesos aproximadamente. Eso lo han incrementado fuertemente. Y de hecho hicieron un contrato trucho. Ahí se lo pasaron a otro comunista cuando lo descubrieron. Si de repente lo descubrieron y esto salió en la prensa, salió en todos lados. Y el Partido Socialista invirtió su plata en acciones. Y tú creerás que esto es absolutamente loco. ¿Dónde metió la gran mayoría de la plata? En Soquimich. En la empresa del yerno de mi general Pinochet. Esto es de una inmoralidad, pero gigantesca. Tremendamente grande. Son tremendamente inmorales. La plata la metieron en Soquimich, en acciones. Y además la metieron en las autopistas centrales y en una serie de empresas más del IPSA. Y después legislan en el Congreso, siendo accionistas de varias de estas empresas. Y hablan de la derecha, que la derecha defiende a los empresarios y todo el cuento. Ellos son empresarios, socios de todas estas empresas. Oye, y cuando los descubrieron, algunos se hicieron los tontos, me imagino yo. La cara de Macrao de Fidel Espinosa era una cuestión impactante. Yo pensé que me quedé con la sensación de que efectivamente el tipo no sabía que tenían esta plata invertida en esto. En esa época era Osvaldo Andrade, gran hombre, me cae muy bien Osvaldo Andrade, no tengo nada que encontrar. Era el presidente del partido. A mí me parece bien que inviertan las plata en lo que quieran, pero no la pueden invertir en Soquimich. Oye, Ignacio, dentro de las cosas que dijiste en ese video, los giles de la derecha. ¿Quiénes son los giles de la derecha? Todos los parlamentarios de Chile Vamos que votan todos estos proyectos inconstitucionales a favor. Y todos los traidores que entregaron la Constitución. Oye, ¿te parece bien entonces que el candidato de la centro-derecha, que no es tu candidato, por cierto, porque tú estás con Kast, le haya pegado un tirón de oreja a los parlamentarios y le haya dicho, yo voy a estar viendo cómo votan ustedes, para ordenar un poquito a la centro-derecha? ¿Te parece bien? ¿Que va en la línea correcta? Yo no lo habría hecho por los medios de comunicación. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas en privado. Pero yo creo en la independencia de los diputados y de los senadores. No creo que deben existir jamás las órdenes de partido, Pero la independencia en la medida de que tú cumplas con la Constitución y con las leyes. Y no te salgas. Espérate un segundito, que yo también, es re bonito decir, pero la independencia. Pero cuando tú sales elegido diputado por eso, porque con el cupo de un partido. Efectivamente, porque entonces, si tú estás en un partido político y no eres independiente, si tienes independiente tienes la libertad para poner eso. Pero si tú estás en un partido político, tienes que seguir los lineamientos de ese partido político. Obvio, no puedes votar en contra de lo que piensa el partido. No puedo rajar a la cresta. Pero Sichel es un candidato independiente, que no es de derecha, porque él dice que es de centro, no es un invento mío. Él dice que es de centro, que no es de derecha. Aquí el único candidato de derecha es Kast, no hay otro. Y él dice que es un candidato de centro, y este candidato independiente va, en el fondo, a observar cómo votan los parlamentarios. Mira, me suena un poco raro. Oye, ¿qué que te diga? A propósito de que tú mencionas a Kast, y yo siento que los seguidores de Kast, en general, tienen un grado de fanatismo que muchas veces les impide ver una realidad. La realidad que ven toda la gente centro-derecha, mucha gente centro-derecha que le gusta Kast, que lo encuentra un tipo consecuente, un tipo correcto, un tipo que sabe lo que está pensando, pero que de alguna forma buscan un voto utilitario, un voto que sirva, y creen que efectivamente Kast, por lo que dicen las encuestas, por lo que dicen los resultados de las últimas elecciones, que no tiene posibilidad de Kast de salir elegido. ¿En qué se basa este
este desbordante optimismo de los seguidores de Kast de creer que él, porque Kast no crece hacia la izquierda, no crece hacia el centro, ¿no es cierto? Efectivamente agarra todo el voto duro de la gente de derecha, es claramente una persona de derecha, entonces este fanatismo de creer que puede lograrlo no lo puede perjudicar finalmente. Yo creo que es un error hablar de fanatismo. No, a lo mejor no es la palabra correcta. No, yo lo que te diría que aquí existe la gente de derecha de verdad y la derecha cobarde. Yo creo que hay que separarla. La derecha cobarde es una cosa, la derecha que... O sea, los que no votan por Kast, no, los que no votan por la centro derecha son derecha cobarde. La gran mayoría son cobardes, porque ¿qué quieres que te diga? Son cobardes, están buscando el mal menor. Lo buscaron con Sebastián Piñera, ahora están buscando con otro Sebastián. Están buscando. Fíjate que antes que apareciera Sichel, te voy a contar algo. Y esto tú lo tienes que haber visto porque salía en las redes sociales, en todos lados, etc. Antes que saliera Sichel, que ganara Sichel la primaria, porque todo el mundo creía que iba a ganar Lavín, estaban con la Proboste. Por favor, toda la derecha cobarde estaba con la Proboste. Todo, no, la Proboste, lejos. No tiene idea de lo que es la Proboste, bro. Si la Proboste es de C porque me imagino que es católica, pero es ultra izquierda. Y ya no puede ser más de izquierda. Entonces estaban con la Proboste. Entonces salió Sichel, es como una cosa maravillosa. Nos salvamos. Tenemos un demócrata cristiano ahí, de candidato. Porque sí, este sí puede agarrar para allá y puede agarrar para acá. A lo mejor la derecha tiene que tener su propio candidato y lo tiene. Yo estoy de acuerdo con la derecha no puede obviarse de quedarse sin candidato. Fíjate, la presión que hemos tenido ha sido gigantesca para bajar a José Antonio Kast. Pero ¿cómo vamos a bajar a José Antonio Kast si es el único candidato de derecha? Si tú me dijeras que Sichel es un candidato de derecha, bueno, conforme, conversemos, veamos a qué acuerdo se puede llegar. Pero Sichel lo dice él mismo. Yo no soy de derecha, yo soy de centro. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación, quienes nos representamos a la derecha y los consideramos de derecha, de llevar nuestro propio candidato. Ya, yo voy a cambiar la palabra y te voy a invitar a ti a cambiar una palabra también. La Proboste por Yanna Proboste. Está bien, sí, lo que pasa yo de repente... Y yo voy a cambiar la palabra fanatismo por realismo político. Claro, lo que pasa es que yo soy más de campo, entonces de repente largo las cosas. Ya, está bien. Sí, lo que pasa es que yo creo que nosotros también, al estar frente a un micrófono y a un canal, tenemos la obligación de... Comparto contigo que hay que tener cierto respeto, digamos. Promocionar un poquito el diálogo y todo lo demás. Si no tenemos respeto, nosotros menos podemos pedir respeto hacia nosotros. Sí. A mí no me gusta para nada. La presidenta del Senado, Yanna Proboste, para que no, sí, está bien. Vamos con el café cruzado con Sergio Vital, que te hace una pregunta. Tú fuiste alcalde de Puchuncaví durante los tiempos de Pinochet. Yo en esos mismos tiempos estuve preso en Puchuncaví, en un pequeño campo de concentración viniendo de Dawson. Y después te escuché unas palabras en el Parlamento diciendo que los exiliados eran terroristas. Yo quisiera preguntarte si tú realmente sientes eso. Yo fui exiliado, no soy terrorista, nunca recibí un aguinaldo de nadie. Si recibí terrorismo fue de parte del Estado. Y para entendernos, creo que es mejor que acerquemos posiciones en vez de dividirnos. Esa es mi pregunta. ¿Sigues pensando lo mismo? Lo primero contestarte que yo no he sido alcalde nunca de ninguna parte, menos de Puchuncaví. La verdad las cosas que ni siquiera sé dónde llega Puchuncaví. Yo soy un parralino de tomo y lomo, he sido toda la vida de Parral y esa es mi zona, y si alguna vez llego a ser alcalde, lo más probable es que postule en esa comuna y en otro lado, pero no creo que lo haga. Yo con respecto al resto de la pregunta. Estás equivocado en la información de que tú fuiste alcalde, tú no fuiste. Yo jamás he sido alcalde, yo nunca he sido alcalde ni tampoco de Puchuncaví, no sé ni a dónde queda Puchuncaví. No es por desmerecer a la gente que vive en Puchuncaví, pero no. Queda cerca de Maitencillo, no cachaba mucho. Pero en fin, si me hubiera dicho que yo era alcalde de Parral, habría dicho a lo mejor se confundió con mi abuelo, que él fue alcalde por Parral, o mi bisabuelo, en fin, pero yo no he sido alcalde nunca. A contestarle el resto de la pregunta. Yo lo que dije de que aquí habían terroristas que efectivamente recibían plata como exonerados políticos, y es cierto. Porque efectivamente no solo tenemos terroristas falsos, o sea, tenemos exonerados políticos falsos, muchísimos. No muchísimos, sino que miles.
que siguen recibiendo plata hasta el día de hoy, sino que además dentro de esos que reciben hay gente que actuó como terrorista en el pasado. Eso sí, lo afirmo y lo reafirmo hasta el día de hoy. No digo por qué. Sí, pero eso no quiere decir que todos los que estuvieron exiliados son terroristas. Sí, que yo tampoco me refería a todo. Ah, bueno. Yo no me refería a todo. Algo dijiste tú de los exonerados políticos. Es un tema que a mí me ha preocupado de sobremanera porque yo creo que efectivamente si hubo gente que sufrió, tiene que tener una indemnización, pero que como chilenos sigamos pagándole a gente que engañó, que son falsos exonerados políticos. Uno de los roles de los diputados es la fiscalización. ¿Por qué tú, por ejemplo, que hablas de este tema, no has iniciado una investigación y que efectivamente se llegue hasta el final y que se le pague a la gente que se le deba pagar? Chile no le sobra la plata hoy día. Porque nosotros no podemos fiscalizar directo, yo no puedo hacer una investigación. Yo tengo que pedir a la Contraloría que lo haga, que es muy distinto, y eso se ha pedido en reiteradas oportunidades. ¿Y qué pasa en la Contraloría? No tengo idea. La última que lo pidió hace muy poco tiempo atrás nuevamente, ya por enésima vez, fue Camila Flores, para no ir más lejos. Entonces se ha pedido muchas veces a Contraloría. El gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera, inició una investigación para ver cuánto era y se quedó en el inicio nomás. No hicieron absolutamente nada, después para adelante el segundo gobierno no ha hecho nada. Pero se habla de varios miles de exonerados falsos. Es una vergüenza gigantesca. Bueno, me dice que tenemos un tuit que es bien pesado para nosotros dos. A ver, veamos qué es lo que dice el tuit. ¿Por qué no hacen el programa vestidos de milico y ponen un pelado repartiendo el café? Irán Echecho, ¿cuál fue tu sufrimiento en el gobierno de Allende? ¿Cuál fue el sufrimiento mío de Allende? Ver cómo mi país se iba al hoyo, tener que hacer colas largas para conseguir un kilo de pan, muchas veces con harina de afrecho, la que le dan a los chanchos. Nos costaba para conseguir alimentos, queríais tener un teléfono, podíais pasarte 3, 4, 5, 6 años si no teníais algún amigo ahí en la corte, no te conseguí el teléfono. No, o sea, cuando queráis nos juntamos y te puedo contar todo lo que yo sufrí en el gobierno de Allende. Y con respecto a vestir el uniforme militar, yo cada vez que me pongo el uniforme militar me siento muy orgulloso de haber jurado dar la vida por mi país. Yo me gustaría saber si tú has arriesgado algo por tu país. Lo que yo hago, querido amigo, me echo a gente como tú en contra, gratuitamente. ¿Sabes por qué? Porque los principios que yo defiendo creo que son lo mejor para mi país y lo hago con valentía. Te pregunto yo, ¿qué te has jugado tú? ¿Qué has perdido tú por defender tu idea? Yo te puedo hacer una lista grande de cosas que he perdido. Yo no tengo ningún problema que me manden este tipo de tweets porque yo estoy muy tranquilo con mi conciencia con lo que he hecho. Y quiero decirle que si yo he invitado a Ignacio Urrutia, hemos invitado todas las semanas a gente de izquierda y no se atreven a venir al programa. No, porque el Checho Irán, yo, hasta donde yo sé, nunca he invitado a un personaje para hacerle encerrona o para tratarlo mal en mi programa. Siempre hemos tratado a todos los invitados. Por supuesto que debatimos con fuerza las ideas, pero una cosa es el debate de ideas y otra hacerle encerrona o hacerles trampa a los invitados. No es mi estilo, ni nunca va a ser. Este es un programa pluralista y si ustedes ven que viene más gente de derecha que de izquierda, bueno, es porque la gente de izquierda no quiere venir. Así que los que quieran venir, inscríbanse, felices. Yo feliz de poder debatir la idea con la gente de izquierda. ¿Y a usted cómo le quedaría el traje milico? ¿Bien? No lo sé, fíjate. Yo no me lo he puesto nunca. Nunca me lo he puesto, inclusive cuando me tocaba hacer el servicio militar. Yo tenía 18 años. Era tal la cantidad de jóvenes en esa época que quería ingresar al ejército. Era impresionante a las Fuerzas Armadas, que en la región del Maule no había cupo, digamos. Entonces decretaron la región del Maule fuera del servicio militar y pasaron a reserva todos los nacidos el año 56 y 57. Y yo en el 57 pasé de reserva a la Fuerza Aérea, recuerdo, ¿no?
pero nunca me llamaron de la Fuerza Aérea. Supongo que a uno cuando está en reserva lo llaman cuando hay guerra, no me imagino, no sé cómo será. Yo soy actualmente oficial en reserva, a mucho orgullo, y también tuve 3 años en la escuela militar como cadete. En esa época tú hacías segundo, tercero y cuarto medio. Y después me fui a la universidad. Pero nada, tengo grandes recuerdos del ejército. Y hoy día el ejército es un ejército muy profesional, la gente que lo sigue relacionando con el gobierno militar, que tuvo que el ejército tener un rol político. Hoy día prácticamente el ejército funciona en base a cosas técnicas nomás, y muy, muy profesional. Así que... Así es. Vamos a jugar el juego a prueba y rechazo con nuestro invitado, Ignacio Urrutia. Ya, dale. No, pero espérate. No, está bien, no, yo voté rechazo. Yo voté rechazo. No, pero espérate, no, es que antes del juego, ¿me queda un minuto? Sí. Antes del juego te quiero preguntar algo. ¿Cómo fue el momento cuando la Pamela Giles te quiso ir a pegar? No, si me pegó, no es que me quisiera ir a pegar. Ah, te fue a pegar, te pegó. No, pero mira, la cantidad de groserías no te la voy a repetir aquí porque estamos en un canal de televisión. Tú me dijiste el otro día que había que tener respeto, ¿sí? ¿No? Sí. Pero me plantó un par de groserías y me pidió que me levantara para pegarme. Pero ahí antes me había pegado. Y pega fuerte, ¿no? ¿No crees que tú...? ¿Así? Sí. Yo, por supuesto, no me paré porque mi padre me enseñó hace muchos años, desde chico, que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y no estaba dispuesto a pararme, digamos, para... Pero... ¿Y tú has tenido que seguir conviviendo con ella ahí? ¿Cómo en la relación prácticamente no se miran? No tengo ninguna relación con ella. ¿Pero no se miran? Si nos cruzamos, nos saludamos. Hola, se saludan. Hola. Nada más. Es un poco mejor que con el Partido Comunista. ¿Sí? Claro, porque con ella nos decimos hola, por lo menos a la pasada. Con el comunista nada, cada uno pasa por su lado como si no existiera el otro. Bueno, entre tú y el Partido Comunista debe haber mucha odiosidad, porque tú eres... Yo no sé si con las declaraciones... Yo no tengo odiosidad ni contra los comunistas, ni contra los socialistas, ¿no? No tengo odiosidad en mi alma contra nadie. Oye, ahora, yo lo que a propósito, yo defiendo mis puntos de vista con mucha fuerza, eso sí, y ataco con mucha fuerza también, cuando hay que atacar. Digamos. Oye, a propósito del Partido Comunista, ¿qué opinas tú del Partido Comunista de China? Mira, hay dos cosas del Partido Comunista de China. Una cosa es la economía, como han llevado la economía, y que a propósito yo creo que aquí en Chile hay que empezar a tener cuidado. Te lo digo con toda sinceridad, se están comprando todo Chile. Esto no es chiste. ¿Perdón? Se están comprando todo Chile, sí. los chinos. Es una cosa impactante. Hay que empezar a tener un poco de cuidado, creo yo que hay que tener cuidado. Una cosa que nosotros estamos abiertos al libre mercado, todo lo que tú quieras, que sea muy importante los tratados internacionales, todo lo que tú quieras. Pero aquí tenemos no a personas de China comprando en Chile, tenemos a un gobierno comprando en Chile. Mira, el diputado Naranjo hizo una declaración el otro día, yo no concuerdo nada con Naranjo, pero reconozco que aquí sí concordamos. La mejor oferta para hacer los nuevos... Los pasaportes que han identidad en Chile es del gobierno chino. Por favor, yo creo que tiene que haber un cierto límite. No, yo en eso también estoy de acuerdo con Naranjo. Obviamente que yo no tengo problema que el libre mercado, que compren empresas, si son más eficientes y si son más baratas y dan un mejor servicio. Hay cosas que son más estratégicas. Pero el pasaporte sí, porque ahí hay mucho manejo de información. ¿Por qué tiene que tener toda la información de los chilenos un gobierno extranjero? Bueno, pero volviendo a China. Yo creo que ellos se han abierto. En materia económica. Claro, en materia económica. No es el único país comunista que se ha abierto en materia económica, digamos. Hay otros países que también lo están haciendo bien en esa materia. Pero adentro, yo tengo entendido, no sé, yo he estado creo que una vez en China, pero no me ha tocado ver nada malo, con toda sinceridad. Pero según lo que uno oye, la represión adentro es gigantesca. Claro, en China si quiere hacer política tiene que pertenecer al Partido Comunista. Quiere hacer política, entra al Partido Comunista. No sé cómo funciona, pero es lo que uno lee en la prensa o en las redes sociales, que efectivamente la represión es muy grande adentro del país. Ya, vamos a ir
Vamos a ir al juego apruebo o rechazo. ¿Ah? Bueno. Yo te voy diciendo un nombre y tú vas diciendo apruebo y rechazo. Y aquí, a diferencia del juego sí o no, tiene la posibilidad de explicarte un poquitito. Ya. Sebastián Piñera. Rechazo. ¿Por qué? Rechazo porque Sebastián Piñera, que yo voté por él en segunda vuelta, no en primera voté por Kast, pero voté por él en segunda vuelta, tenía un programa de gobierno espectacular. Yo voté, y muchos chilenos votamos en base, algunos votaron por el mal menor, otros votaron por el programa de gobierno. Asumió, y lo primero que hizo pescar este programa de gobierno y dejarlo de lado. Si hubiera ejercido y hubiera hecho su programa de gobierno, tal vez Chile estaría en una situación distinta a la que está hoy día, porque mucho que estaba en ese programa de gobierno era precisamente demandas que hizo después la ciudadanía. ¿Se puede hacer un programa de gobierno? Además porque ha sido cobarde. ¿Se puede hacer un programa de gobierno teniendo la oposición que tuvo él y el estallido social que le tocó vivir? Pero escúchame un segundo, yo te estoy diciendo que el estallido delictual a lo mejor no hubiese ocurrido si no le hubieran tomado el pulso antes, porque le venían tomando el pulso hace rato. ¿Qué fue lo que prometió? Prometió que se iba a acabar el terrorismo en la Araucanía y en Arauco. Estamos con un terrorismo pero absolutamente desbordado. Prometió, se me da la idea, pero prometió, entre otras cosas, que iba a mejorar las pensiones, que iba a mejorar la salud, que iba a hacer una serie de cosas que no hizo, que iba a eliminar la delincuencia, por lo menos iba a bajar fuertemente la delincuencia, el narcotráfico, estamos tapados, enteros. Vamos con otro nombre. Y no cumplió con su programa de gobierno, se puso a gobernar con la izquierda. Eso es lo que a mí me molesta de Sebastián Piñera. Augusto Pinochet. Apruebo, totalmente. Totalmente, sin ningún Totalmente, tipo de crítica. ¿quiere alguna explicación? No, sí. Apruebo. No tiene nada de malo. Apruebo completamente. Fue un gran presidente de Chile, un tremendo presidente de Chile. Y así como tu invitado anterior decía que los mejores años, los últimos 200 años, habían sido los 20 años de la Concertación, yo comparto con él que la Concertación hicieron buenos gobiernos, pero eso venía de antes. Y tú se lo dijiste en algún momento, esto venía de antes. Venía del gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que ya habían implementado un sistema económico, y eso fue lo que hizo surgir este país. Muchísimo. ¿Para qué ponen esa foto tan mala, Pinochet? Yo no sé en qué minuto mi general se le ocurrió ponerse esos anteojos oscuros. Ya. Sigamos, no hay problema. Oye, yo una vez vine a este canal también y me pusieron fotos así, pero no estábamos hablando de él, ya. Era un buen tipo, fíjate, yo tuve la oportunidad de conocer... Vamos a cambiar. Yo tuve la oportunidad de conocer a Augusto Pinochet, ya muy viejito, no lo conocí nunca antes. Yo nunca estuve antes con él, jamás estuve con él en el gobierno, en su gobierno. Lo conocí en forma muy posterior y lo encontré una persona muy cálida, una persona muy agradable. Tengo un sentimiento sentí un sentimiento cercano hacia él. Pero a mí me llama la atención que lo apruebe 100% y no tenga ningún tipo de cuestionamiento, incluso con la información. No tengo cuestionamiento porque mucha de la información que hay es falsa. Mucha de la información que hay es falsa. Si no me vengan con el cuento aquí que aquí no habían terroristas en Chile, que no hubo enfrentamientos. Según los jueces ahora no había nada. Los jueces que tenemos de izquierda dicen que esto fueron puro montaje. Y eso es mentira. Hoy día tenemos a un grupo de personas que están privados de libertad que no se les ha permitido ni siquiera defenderse en los juicios que han tenido. Además han sido juzgados con una justicia que ya se acabó hace mucho rato en Chile y siguen siendo juzgados por esa justicia. Para todos los chilenos hay una justicia distinta. Es una vergüenza. Bien, cambiemos de personaje. Elisa Loncón. No, rechazo totalmente. ¿Por qué? Porque ¿No te parece que no por su calidad, de pueblo originario, no es por eso. Yo tengo mucho respeto por los mapuches, no es por eso. Es por cómo ha conducido la Constitución, por la constituyente, porque ella tenía la obligación de conducir un tema para todos. Lo dijo Marcela Cubillo hace poco rato que estuvo contigo. Y lo que ha hecho es a un tema cejado, solamente para una parte, y ha tratado de dejar afuera otra parte. Entonces no me parece que sea la presidenta adecuada, digamos. Gabriel Boric. No, rechazo totalmente. ¿Nada bueno? No le encuentro nada bueno. Mira, fue el primer cabro que llegó con zapatillas y con los pantalones rotos al Congreso. O sea, cuando ingresó como diputado, que yo reclamé en forma inmediata,
porque yo encuentro que la Cámara de Diputados es una institucionalidad que tú tienes que respetar. Y este cabrón entró con zapatillas, con los pantalones todos rotos, cero respeto hacia la institucionalidad. Así que desde ahí que no lo paso. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿El respeto tiene que ver con la vestimenta? Por ejemplo, ¿qué pasa con un diputado que ha robado plata, que ha financiado? No, muy mal hecho. Pero ¿qué le falta más al respeto a la institución? ¿Ese tipo de cosas o venir vestido con zapatillas? Mira, las dos cosas le faltan el respeto. Las dos cosas. O sea, un parlamentario que ha sido corrompido no debería estar por ningún motivo ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Eso es un cuento aparte. Y también la institucionalidad se tiene que respetar, y se respeta desde la forma en cómo tú te vistes. Ahí parte todo. Si tú te vistes deschavetado, como se viste este cabrón, bueno, ahora, tú sabes que a mí me ha llamado mucho la atención ahora, porque cuando fue la primaria se vestía bien, fíjate. Sí. Se vestía bien, con el pelo cortito, peinado y bañado. ¿Qué opinas de esta foto? A ver, veamos. No bañado, si antes no se bañaba, si este cabrón... ¿Qué opinas de esta foto? ¿De cuál? Muy mal, pues una persona además que se junta con terroristas, pues tú comprenderás que no, para mí no tiene... No, yo lo rechazo total y absolutamente. Vamos con el otro. No me gusta. Vamos con el otro mejor. Yanna Proboste. Mira, la rechazo, porque no es de mi pensamiento político, pero no como persona. Yo separo ahí las cosas. Yo como persona en más de alguna oportunidad me ha tocado estar y conversar con Yanna Proboste y la encuentro una gran persona como ella, como persona. Como ser humano. Como ser humano. Pero no comulgo absolutamente para nada con las ideas que tiene. ¿Encuentras que, como dijo alguien por ahí, que ella debería estar más en el Partido Comunista que en la Democracia Cristiana? La verdad es que tiene pensamiento muy izquierdista. Yo no sé, a mí de repente me cuesta entender a algunos que están en la DC. Pero en fin, yo me imagino que alguien me dijo el otro día, no es que son católicos, y por eso es que están en la DC. Pero el pensamiento es absolutamente... Yo creo que el pensamiento de las propuestas de Boric van a ser muy parecidas a las propuestas de Proboste. No creo que haya muchas diferencias. Muy bien, vamos a pegar una revisadita a la encuesta que estamos haciendo y además pedirle la opinión a nuestro invitado sobre este resultado. A ver, dice, ¿está usted de acuerdo con el retiro del 10% de la AFP? El cuarto. Con el cuarto retiro, un 52% sigue estando de acuerdo, fíjate, curioso. Oye, y un 47% no está de acuerdo. Vale la pena decir que son lo que opinan estas 1.907 personas que han votado en este ratito. ¿Y qué te parece a ti? Mira, yo te voy a decir, si tú miras la encuesta del primer retiro... Es que esta no es una encuesta, esto es una consulta en Twitter. Muy pretencioso decir que es una encuesta. Si tú ves las primeras informaciones que habían con respecto al primer retiro, el 90% estaba a favor y el 10% en contra. Después fue bajando a medida que... ¿Por qué? Porque hoy día mucha gente no tiene plata y no va a recibir, pues entonces saben que no van a recibir. Entonces los que van a recibir son los que tienen mayor cantidad de ahorro, los que llevan más años ahorrando o han ahorrado más plata o ganan mayores sueldos, en fin, esos son los que van a recibir ahora, pero con una diferencia muy grande, que además esto se está quedando sin fondos, se están quedando todos los chilenos, por muy propia que sea la plata, pero esta plata es para las jubilaciones. Yo por eso lo he votado todos los retiros en contra, porque no es para gastarse, es para las jubilaciones. Y lo que va a ocurrir es que mucha gente dice, no, es que como yo recibo una pensión baja, el Estado me va a tener que suplir esa pensión. Momentito, si el Estado no es un pozo sin fondo. La gente cree que el Estado es, pero multimillonario, y va a tener plata para todo, si el Estado no va a tener plata. No va a tener plata. ¿Por qué crees que Sichel está parando el cuento? O tratando de pararlo. Porque cree que va a ser presidente. Y cuando llegue a ser presidente se encuentre con 5 millones o con 7 millones de trabajadores en Chile sin un peso. Dime de dónde va a sacar plata el Estado para financiar eso. Pero no ninguna posibilidad, ni siquiera el mínimo, nada, cero.
Cero, ni una posibilidad. Sí, yo tengo mi visión, sí. Lo que pasa Tú es eres que economista, así que tienes que saber más que nadie. nadie le ha dicho la verdad a la gente, pero el Estado ya está muy comprometido fiscalmente. Totalmente. El compromiso fiscal que tenemos no va a alcanzar ni para pagar los intereses. Entonces, aquí las promesas que se están haciendo para el futuro, el que le toque presidir va a ser muy complejo. Salvo que sea presidente José Antonio Cast. Ya, justamente nos queda un minuto y quería hablar de eso contigo, porque ¿cómo ves el tema de Cast? Bien, mira, lo veo distinto a la vez anterior. Te voy a explicar por qué, Checho. Aquí la gente, algunos de Chile Vamos hablan del lobo solitario y que estos son temas personales. No. Esto está bajo un alero de un partido político. Cuando fue candidato la vez anterior, efectivamente fue como el lobo solitario, consiguió firma y fue como candidato, en fin, qué sé yo. Hoy día está bajo el alero y una estructura de un partido político que se llama Partido Republicano, que está constituido en todo Chile. Y por lo tanto hay un alero, y va a llevar listas parlamentarias, va a llevar listas a core y va a ir de candidato presidencial. Ahora, si Chile Vamos fuera más generoso, y te voy a decir al tiro, se abriría, no seguiría cerrado en 4 paredes como está hoy día, son 4 partidos, y se abriría a todos los partidos de derecha. O sea, aquí no es solo el partido... ¿Pero quieren que no se abre? Cuando le pregunto a los presidentes de los partidos, dicen que Cast no quiere bajarse por ningún motivo. Que Cast no se puede bajar porque no hay candidato de derecha. Pero escúchame, pero en el tema parlamentario hay otros partidos políticos. No es solo el Partido Republicano. Ay, pucha, que salí gordo en esa foto. Sí, parece. No te tenía muy buena el dibujante. Muchas gracias. Lo vamos a mostrar ahí a la Hoy cámara. salí desfavorecido hasta decir. Te pusieron un poquito más gordo, parece, sí. No, pero bastante más gordo. Nunca fuiste tan gordo, a lo mejor agarró una foto que no. Sí, fui más gordo. Fíjate que he bajado como 9 kilos. Ah, pues. Pero nunca para eso. Ahí está bueno, pero para que se la. Sí, una broma, para que se la lleve recuerdo. Pero igual lo voy a guardar. Igual lo voy a guardar. Muestra el regalo de A3D también, que es un ¿Quién me regala? Sí, es para los masajes, para que evite el estrés ahí. Son muy buenos, alivia la tensión. Sí, pero maravilloso. Ignacio, muchas gracias. Yo tengo un hijo que es profesor de gimnasia, que le va a hacer muy bien. Le voy a decir que no se lo voy a regalar a él, le voy a decir que me la pase. Sí. Oye, se nos fue el tiempo lamentablemente, Ignacio, muchas gracias. Te lo agradezco, tío. Que te vaya muy bien, gracias por venir a nuestro programa. Con ustedes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo domingo con un interesante Café Cargado.